Хорошо. Проходимо, давай. Та там всьому де щось там хтось і був. Сховайся. Lo que acabas de ver es una escena típica de las trincheras de Ucrania, donde las tropas locales entregan la vida para resistir la brutal invasión rusa. El conflicto en Europa se transformó en un tormento impredecible, donde la valentía y el instinto de supervivencia de los soldados son puestos a prueba constantemente. Ante la necesidad de sangre joven y fresca para mantener los engranajes de la guerra en movimiento, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha recurrido a la incorporación de salvajes convictos. A cambio de beneficios y la reducción de sus condenas, se colocan el uniforme para marchar hacia el frente de este brutal conflicto. En esta entrega de Militarmente vamos a conocer los detalles de esa polémica política de reclutamiento y los efectos que tendrá en el combate poner armas en las manos de peligrosos exconvictos. Укриття! Граната! Хорошо. Зліва вогонь, парні, прикрийте зуба і арті! Спокійно, спокійно! Прикрийте їх, парні, вогонь! El 8 de mayo de 2024, el Parlamento de Ucrania aprobó con 279 votos a favor una ley que pretende cambiar de forma radical los resultados de la guerra contra Rusia. La nueva legislación permite que ciertas categorías de presos puedan unirse a las filas de las Fuerzas Armadas para sumarse al esfuerzo bélico contra los hombres de Vladimir Putin. Como incentivo a la conscripción, la ley prevé acortar las penas de aquellos que se integren y cumplan de forma correcta su servicio castrense. Todo se realiza oficialmente, con contratos, salarios y una cantidad de tiempo prevista que se resta a la sentencia del reo que se transforma en soldado. Esto fue tomado como una medida desesperada ante la falta de nuevos reclutas que estén a la altura de las necesidades de Ucrania en materia de defensa. Faltan voluntarios y motivación, y eso es algo que bajo las circunstancias adecuadas puede encontrarse en las prisiones. Hombres dispuestos a todo tipo de atrocidades a cambio de quedar en libertad. Para concretar el ingreso a las Fuerzas Armadas, la movilización de estos voluntarios también deberá ser aprobada por los tribunales, de manera que el ejército no puede pasar por arriba del Poder Judicial. Los convictos reclutados servirán únicamente en ciertas unidades, y su conducta será supervisada de manera permanente para evitar problemas internos que desestabilicen el funcionamiento general de las tropas. Con esto se busca contrarrestar la famosa idea de que una manzana podrida es suficiente para contaminar a todas las demás. Es por eso que el rol de los reclutadores, los oficiales encargados de evaluar el temperamento y las cualidades de los postulantes, resulta crucial. I look for strength, bravery, and confidence. Next, I take into account any special skills they have, such as combat experience. Then, I consider their physical condition. I honestly tell them what kind of job they will be doing. It's always up to them whether they want to join. We can't force them. Una vez que se completa el papeleo y el sistema judicial da su visto bueno, los exconvictos son trasladados a centros de entrenamiento, donde dependiendo de su experiencia previa se los moldea para el infierno que aguarda en el campo de combate. La preparación consta de 60 días intensos, durante los cuales se los familiariza con la táctica militar y con el uso de armas de gran calibre como ametralladoras y rifles. Este periodo también es fundamental para crear lazos de confianza entre los reclutas. Es por eso que pasan día y noche juntos con la esperanza de transformar a esos criminales en elementos productivos de las Fuerzas Armadas.
Tal es la expectativa que tiene el gobierno ucraniano en la nueva legislación, que contempla que luego de un año de servicio los exconvictos tendrán los mismos beneficios y derechos que un soldado regular. Claro, sobrevivir esos 365 días en el infierno no es una tarea sencilla. Un gran porcentaje del personal es dado de baja por heridas, problemas psicológicos y otras complicaciones derivadas de la crueldad a la que son expuestos. Si bien los prisioneros ucranianos son hombres curtidos por la vida y han visto cosas terribles con sus propios ojos, muchos de ellos no tienen la más mínima idea de lo que les espera al colocarse el uniforme militar. La guerra en Ucrania es un conflicto sádico que se cobra miles de vidas a diario. Es por eso que los reos liberados deberán aprender a manejar sentimientos como el dolor extremo y la desesperación en las sangrientas trincheras de su país. Стоп. Червоний, проходимо. Рухаюся. Luego de algunos meses de adoptada esta política, los resultados parecen ser positivos, en especial dentro de aquellas fuerzas que incorporaron grupos reducidos de prisioneros liberados. Una de ellas es la Quinta Brigada de Asalto, una unidad creada el 10 de mayo de 2022 con el objetivo de llevar a cabo ofensivas directas contra el invasor. Es un trabajo duro y peligroso, pero allí los reos se han lucido. La explicación es bastante simple. Los exconvictos luchan con una vehemencia y una fuerza que destaca por sobre el resto de sus compañeros. Su salvajismo y entrega contrasta con la deficiente performance de los voluntarios más recientes, quienes ingresan al servicio militar por pura necesidad económica en un país totalmente quebrado. No son guerreros, son personas desesperadas que encuentran en las Fuerzas Armadas la única salida de ese pozo oscuro. Esa mentalidad no es la mejor a la hora de preparar a un soldado que debe enfrentarse a un invasor que lo supera numérica y tecnológicamente. La única forma real que tiene Ucrania de poder torcer el implacable brazo de Rusia es combatir con ferocidad y sin ningún tipo de compasión por el enemigo. En esas situaciones extremas, elementos marginales y con un pasado de violencia se presentan como la mejor opción. Se trata de individuos cargados de furia, a quienes se les promete un beneficio y se les da un propósito inmediato que les permite liberar su faceta más monstruosa, pero esta vez dentro del marco de la ley y al servicio de su país. Es por eso que muchos batallones han solicitado formar parte de este programa para así incorporar a reos entre sus filas. Escuchemos las palabras de un instructor militar que se encarga de preparar a los criminales para incorporarse al ejército. Чому наших оцих хлопців, так за них цепилися всі бригади? Тому що ні для кого не секрет, що на третьому році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. Más allá de sus probadas cualidades a la hora de utilizar la violencia, ha sido un desafío absoluto incorporar a esos hombres conflictivos en un contexto donde acatar las órdenes resulta fundamental. Dentro del ejército, los reos no pueden elegir cuándo obedecer y cuándo disputar con la autoridad. Si quieren sobrevivir a los inclementes soldados rusos, tienen que agachar la cabeza y aceptar el rol que les toca cumplir en el conflicto. Otro factor importante es que se trata de elementos que traen consigo historias realmente duras y complejas. Muchos se encuentran detrás de las rejas por crímenes brutales como asesinatos o tiroteos. Otros perdieron a toda su familia y eligieron la guerra para poder purgar sus demonios fuera de la celda, empleando ese enojo de forma útil y enfocada. You know, when I was in prison, a lot of bad stuff happened to me. My oldest son was taken out by the enemy, then my mom passed away, and my son-in-law, who was leading an aerial reconnaissance unit, went missing. I had to go out there to protect the old folks and kids and find my son-in-law. Desde la puesta en efectividad de la ley en mayo de 2024, numerosos prisioneros liberados se han mostrado entusiasmados por la oportunidad de purgar sus culpas en el mundo exterior y realizar una labor que contribuye de manera concreta con su país. Sus motivaciones pueden ser personales, como disminuir de forma considerable su condena,
o altruistas, como salvar a familiares o liberar a ciudades que se encuentran ocupadas. El único factor en común es que suelen combatir de manera feroz, sin ningún tipo de reparo por su propia seguridad y una aparente carencia de miedo ante el peligro de morir. Мотивирует меня этим то, что я сам с Донецкой области, у меня все родные под оккупацией, и враг пришел и захватил мою землю. Я хочу освободить, хочу принести пользу и поменять всю свою жизнь и начать ее с чистого листа. Благодаря армии, я думаю, что мне это получится. Está claro que no puede ponerse un rifle en las manos de cualquier criminal. Es por eso que la ley impuso ciertos límites respecto a qué tipo de presos podían aplicar para convertirse en miembros de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, solo se admite a personas que cumplen condena por delitos comunes como robo de vehículos, estafa o muertes accidentales. Con respecto a esto último, no se permite el ingreso de reos que hayan matado a más de una persona, sin importar las circunstancias. Esto es un filtro para evitar que individuos desequilibrados y violentos tengan acceso a armamento de grado militar como rifles y ametralladoras, ya que eso podría ser un desastre para el propio frente ucraniano. También se limitó la incorporación de criminales sexuales. Los reos que cumplen condena por abuso o violación no son elegibles para su ingreso, ya que podrían generar climas hostiles dentro de los batallones. Además, el gobierno de Zelensky busca escapar de las polémicas respecto a crímenes de guerra, y el uso de soldados con un prontuario de agresión sexual podría ser una bomba a punto de explotar en el campo de batalla. Para evitar esos problemas, la ley no incluye a esos criminales. Por último, no son seleccionables aquellos elementos que se encuentran cumpliendo condena por haber puesto en peligro la seguridad nacional. Esto resulta obvio, pero era necesario aclarar de forma oficial que ni traidores ni policías corruptos son seleccionables para los batallones de exconvictos. Ningún soldado regular se sentiría seguro luchando junto a alguien acusado de darle la espalda a Ucrania. Más allá de estas excepciones lógicas, el resto de la población carcelaria es totalmente elegible para incorporarse en distintas áreas militares, incluso en fuerzas especiales, dependiendo si el reo en cuestión cuenta con experiencia previa. Como te adelantamos, los resultados han sido más que positivos, y el comandante Pablo tiene una explicación clara para ello. Ми дали їм відчути себе людьми, не, вибачте на слові, собаками, якими вони були загнаними на попередньому місці служби, а людьми, які чогось варті, від яких чогось очікують і очікують більше. Все. Їм більше нічого не треба. Sin embargo, pese al mensaje de rehabilitación y los testimonios de soldados que argumentan haberse reinsertado por completo en la sociedad, muchos especialistas temen que los ingresos masivos terminen alterando el funcionamiento general de las Fuerzas Armadas. Durante 2024 han aumentado significativamente las denuncias de crímenes de guerra perpetrados por las tropas de Volodymyr Zelensky, un fenómeno que hasta el año anterior parecía exclusivo del Kremlin. Las acusaciones refieren principalmente a tratos extremadamente violentos con prisioneros enemigos, lo que incluye golpizas, humillaciones y torturas psicológicas bajo la amenaza constante de fusilar a quien no coopere. Además, se han reportado robos, destrucción de propiedad privada y todo tipo de comportamientos no apropiados para un soldado, como unidades en estado de ebriedad o con un trato hostil incluso contra los ciudadanos ucranianos. Algunos expertos opinan que esa creciente oscuridad dentro del ejército de Kiev está directamente relacionada con la incorporación de los reos como soldados. Según las voces críticas, no importa qué tanto entrenamiento o promesas de reinserción le hagas a un asesino, este siempre será un criminal violento con el potencial de explotar en cualquier momento. Para defenderse de esas acusaciones, el gobierno de Zelensky sostiene que el proceso de selección es arduo y que todos los elegidos buscan redimirse de sus errores pasados. Можем стать полезными, очистить свое имя, начать новую жизнь.
помочь тем, кто нуждается нам там. Lo que está claro es que al adoptar la medida, Ucrania dio un giro en su política anterior, que rechazaba por completo cualquier tipo de participación de reclusos en el conflicto, algo que su enemigo ha contemplado desde el inicio de la guerra. Por ejemplo, el grupo Wagner, el frente de mercenarios favorito de Vladimir Putin, es un destino frecuente para reos peligrosos que buscan reducir su pena sirviendo en el ejército. Si bien se trata de una organización privada, hoy en día Wagner es una dependencia tácita de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sirviendo como una suerte de ejército fantasma compuesto por reclutas feroces. Se estima que con la nueva legislación, Ucrania busca imitar ese modelo, valiéndose de la fuerza y la sed de violencia de los prisioneros incorporados. Ya no se trata solo de una elección política. El uso de la población carcelaria es una necesidad absoluta a medida que los combates recrudecen y los jóvenes mueren o caen heridos de gravedad en el frente de batalla. Ese infierno en la tierra nos ha dejado imágenes impactantes como las que veremos a continuación. Плюс. Через право заходити. Арть! Pese a las importantes victorias obtenidas por Kiev, la balanza sigue peligrosamente inclinada hacia Moscú. Desde hace décadas, la superioridad numérica de Rusia frente a sus rivales ha sido una ventaja insoslayable, y eso se demuestra una vez más en el conflicto. El Kremlin dispone de un recurso humano que parece interminable, y su brutal doctrina no pone énfasis en el cuidado de la vida de las tropas, sino en la victoria del país. Es por eso que el gobierno de Putin puede darse el cuestionable lujo de enviar a cientos de miles de jóvenes a derramar su sangre y sufrir penurias indescriptibles en el país vecino. Sabe que tiene una reserva enorme de personal listo para luchar, más aún si se toman en cuenta las numerosas y sobrepobladas prisiones rusas. Ucrania tomó nota de ese fenómeno, pero con recaudos para no llevarse sorpresas desagradables. Los oficiales y encargados del proceso de reclutamiento afirmaron que se trata de un sistema justo y libre de coerción. Ningún hombre está siendo obligado a enlistarse ni tampoco se les hacen promesas imposibles de cumplir. Esto lo han aclarado para distanciarse de los presuntos métodos de Putin, en los cuales los convictos fueron incorporados más como esclavos que como soldados. Según informes occidentales, muchos criminales rusos no tuvieron más opción que aceptar ser enviados al frente de batalla, en especial para combatir en las regiones más conflictivas y peligrosas. De acuerdo con cifras brindadas por periodistas de Moscú, solo en los feroces enfrentamientos en la ciudad de Bakhmut fallecieron cerca de 17.000 de esos reos. Una verdadera picadora de carne que se alimentaba con los cuerpos de los soldados. Ucrania hace grandes esfuerzos para distanciarse de esas medidas. En las primeras semanas de junio de 2024, fueron liberados alrededor de 100 prisioneros que se encontraban en un penal de seguridad media en las afueras de Kiev. Luego se los trasladó a una base militar para recibir su entrenamiento básico, un proceso necesario para transformar a los criminales en soldados capaces de llevar adelante misiones complejas. Ante la escasez de voluntarios regulares con buenas aptitudes físicas y mentales, el gobierno de Zelensky espera incorporar hasta 20.000 reos provenientes de las cárceles de toda la nación. Los prisioneros liberados aducen que quieren luchar por su país y transformarse en personas de bien para tener un nuevo comienzo en sus vidas. A continuación escucharemos a Grig, un criminal que fue encarcelado por hurto y otra serie de ofensas consideradas menores por la legislación promulgada en mayo. Su experiencia nos dará una perspectiva única de estos batallones compuestos por reos,
a quienes se les prometió libertad e importantes beneficios. We assumed that a unit made up entirely of former prisoners would be violent, but in reality everyone is friendly and things are great. At first, we didn't want to be part of this special battalion surrounded by other ex-convicts. It turns out, though, that everyone supports each other. Los comentarios de Grieg son sorpresivos, ya que admite que él mismo, un peligroso ex convicto, no hubiera querido tener como compañeros a otros criminales. De seguro sus miedos eran similares a los expresados por periodistas y expertos. Que el clima generado por la acumulación de sujetos marginales y violentos daría como resultado un ámbito no apto para el entrenamiento profesional. Es por eso que para que la nueva política de reclutamiento funcionase, era necesario un filtro constante para no incorporar a personas con historias tan oscuras que su sola participación en un conflicto, en el que tendría armamento de alto poder a su disposición, generaría un gran debate. Más allá de los pronósticos negativos, el arduo proceso de preparación y la rigidez con la que se manejan las actividades militares en Ucrania tienen como objetivo contener cualquier espíritu rebelde. Los prisioneros que son entregados a la Fuerza Armada llegan dispuestos a todo con tal de completar su año de servicio y colaborar en la victoria de Ucrania. También existe el temor de que en caso de que triunfe el enemigo, no se respeten las legislaciones y ellos tengan que volver de inmediato a sus celdas. We actually thought we would end up in some kind of punishment unit, and we were okay with that. We were talking once with tourists, and I said the only thing that I want to be is a stormtrooper because I want to meet the enemy face to face. Tourist said that he needs a machine gun, nothing else. We just wanted to put our skills to use. But once we arrived and saw things for ourselves, we realized it's not so different from regular military service. Lo que indica turista es completamente cierto. El funcionamiento de esas unidades no tiene ninguna diferencia con el de las compuestas totalmente por soldados regulares. Hoy en día lo que separa a un militar de carrera y un voluntario que aprendió el arte de la guerra en el frente de combate es prácticamente inexistente. Ten en cuenta que desde el inicio de la invasión de Rusia, cientos de miles de civiles se han incorporado como milicianos para defender su tierra. Además, Ucrania es un país cuya población mayormente ha realizado el servicio militar, por lo que cuentan con una experiencia básica en el manejo de armas. Ahora, si combinamos esa preparación innata del ciudadano ucraniano con la furia y la falta de control esperables entre criminales peligrosos, el resultado es un ejército brutal. Una milicia que no se rendirá jamás hasta conseguir sus objetivos. Las palabras de Grieg al respecto son bastante elocuentes. We know why we are here. These fuckers came to our land and we want to return to our families. We want to live in peace. And here, some assholes will not dictate our rules or tell us what to do. Al momento de edición de este video, el nuevo sistema de reclutamiento ucraniano solo lleva unos pocos meses en funcionamiento. Es por eso que su impacto real en la guerra es aún un misterio. La esperanza de Zelensky y del resto de sus funcionarios es que la incorporación de esos criminales en búsqueda de redención sea un punto de giro en el conflicto, pero para ello será necesario colocar un rifle en la mano de cada uno de los 20.000 reos elegibles. Solo el tiempo dirá si la llave para dar cierre a esta brutal guerra se encuentra tras las rejas de las peligrosas cárceles ucranianas. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir de cerca todas las novedades sobre los acontecimientos en Ucrania, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.